Hola compañeros de Anebre, este es una versión más de este podcast corto que estamos tratando de hacer en el comité ejecutivo de la UNI. Este es un servicio, sobre todo no solamente para los compañeros de Anebre, sino para todos los compañeros de los sindicatos del sector financiero. En este momento me encuentro con Luis Mesina. Para nosotros es un referente en la búsqueda de una lucha sindical que nos representa esta clase obrera trabajadora de América Latina, pero sobre todo por las, digamos, con profundas investigaciones que Luis hace de todo lo que tiene que ver con nuestra lucha por una pensión justa y digna. Luis, quiero pedirte el favor de una presentación corta para que nuestros compañeros te conozcan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Mesina, como bien decías tú, soy secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios de Chile y del Sistema Financiero, y además soy vocero de un movimiento nacional denominado Coordinadora Nacional No Más AFP, que lucha justamente, como bien decías tú, por la restitución de la seguridad social que desgraciadamente los chilenos, las chilenas perdimos en el año 81 bajo dictadura. Luis, quiero hacer, creo que la pregunta obligatoria para que podamos contextualizar lo que pasa con el tema de las pensiones. ¿Cómo funciona el sistema pensional en Chile? Bueno, en realidad el sistema chileno es privado completamente, a diferencia, por supuesto, del que tienen acá en Colombia y en México, donde funcionan sistemas parecidos, pero no iguales. En Chile, los trabajadores destinan de su salario un porcentaje cercano al 11% de su salario a este sistema privado de pensiones, administrado por sociedades anónimas que ganan mucho dinero. De ese 11%, 11,2%, un 10% va a las cuentas de capitalización individual de cada trabajador. Y el sistema consiste en que con ese 10%, a lo largo de tu vida activa, tú tienes que generar un ahorro suficiente para financiar al final de tu vida activa una pensión que te permita vivir durante todo ese periodo. Autofinanciar una pensión. Pero la pregunta es si se logra, si se consigue bajo ese modelo obtener una mesada luego del retiro para disfrutar de ese buen retiro que el trabajador construyó durante toda su vida laboral. No, porque en realidad este 10% del salario que va a la cuenta individual lo administran administradores de fondos de pensión, AFP, toman ese capital que no es más que expresión monetaria de la fuerza de trabajo acumulada, la invierten para generar rentabilidad. ¿Y dónde la invierten? En el mercado financiero, es decir, en instrumentos financieros, acciones, bonos de deuda. Y todos sabemos, especialmente quienes estamos vinculados al mundo financiero, que la característica hoy día del mercado financiero es la volatilidad, es decir, el comportamiento zigzagueante del valor de las acciones, justamente porque dependen de la estabilidad o inestabilidad de los gobiernos. Entonces, cuando Donald Trump anuncia, por ejemplo, la subida de aranceles a los países de la región, se produce un desplome en forma inmediata de los títulos de deuda o de las acciones, y eso repercute fuertemente en tu ahorro, comilla ahorro, porque en el fondo no es más que salario. Salario que en los sistemas de seguridad social y de reparto se conoce como salario diferido. Es decir, tú hoy día, en tu vida activa, difiere una parte de tu salario para que el día de mañana, cuando seas trabajador pasivo, eso sea devuelto en condición de pensión, que funciona sobre la solidaridad, el reparto, el famoso reparto. Hoy yo doy a los que están pensionados, mañana los que vienen detrás mío darán para mí. Ese es el mejor sistema que funciona sobre un principio, la solidaridad. Los sistemas de capitalización no funcionan sobre la solidaridad, funcionan sobre la individualidad, es decir, ráscate por tus propias uñas. Claro. Y como el empleo está cayendo en todo el mundo, el empleo formal, es decir, lo que vemos y apreciamos producto de la tecnología es que cada vez se desplazan fuerzas productivas, se destruyen fuerzas productivas. Los trabajadores no tienen estabilidad en el largo plazo. En consecuencia, durante 30 o 40 años de vida laboral,
tú cotizaste 20, lo que se conoce como tasa de densidad. ¿Cuánto es realmente el aporte que tú haces al sistema? Y no depende de ti, porque el empleo no depende de ti. Tú puedes tener empleo 4 o 5 años, después lo pierdes, estás 2 años cesante o estás 2 años con un empleo precario. Lo que decían acá en Colombia, está aumentando fuertemente el contrato a plazo fijo por tiempo definido. No es indefinido. Entonces estos sistemas solamente sirven, como ha servido el chileno, para capturar una masa monetaria gigantesca que se produce con el salario, es decir, con la humanidad de los hombres y mujeres de trabajo para destinarla al mercado Que financiero. sirve para aumentar el capital de los mega ricos. Bueno, para realmente. expandir, mira, al final este capital no es más que un instrumento que sirve para financiar el aumento de la inversión privada. Entonces ayer escuchábamos cómo una chica del comercio acá nos decía que los grandes malls, los centros comerciales acá, el comercio está en gran parte controlado por Cencosud. ¿Quién es Cencosud? Una empresa de Howard Pullman, un chileno de pasado raro alemán, que construyó su fortuna, entre otras cosas, financiándose con el ahorro de los trabajadores. Es decir, los trabajadores, las trabajadoras, su salario, su humanidad, la facilitan para que estos sectores expandan su fortuna en América Latina y al final a ti te terminen entregando una pensión miserable que representa en términos prácticos, en promedio en el caso chileno, cerca del 23% de la tasa de reemplazo para las mujeres. Es decir, si ganabas 100, tu pensión va a ser de 23. ¿Has tenido la oportunidad de ver la reforma pensional que se está proponiendo en Colombia y pues que está en discusión en este momento Sí. en corte constitucional de si se puede, de si podemos avanzar o no? Nosotros creemos que es un avance. ¿Tú qué ves? Sí, mira, yo en realidad no puedo emitir un pronunciamiento tan categórico porque los pormenores los desconozco. Sí conozco algunas cosas generales. Lo que sí tengo conocimiento es que esta reforma que ha hecho Gustavo Petro, que ha encontrado una oposición brutal del Congreso, que es la oposición que la derecha en general va a producir contra todos los gobiernos de corte progresista. Pero hay un elemento importante. Según entiendo, más de 2.700.000 personas se van a ver beneficiadas con una pensión solidaria, especialmente para el pilar no contributivo, lo que es positivo. Eso, por supuesto, plantea una pregunta: ¿con qué se financia? Y si se financia con impuestos generales, donde una parte importante la genera el IVA, que es un impuesto muy regresivo, entonces se da la paradoja que la redistribución no es tal, porque los pobres están financiando a los pobres. Lo que debiera hacer es que esa pensión solidaria se financiara con nuevos impuestos, particularmente al capital financiero, impuestos a los más ricos. Pero nosotros sabemos que acá se ha intentado hacer una reforma que va en la dirección, por lo menos, hacia la seguridad social, a diferencia de lo que ocurrió en Chile con Gabriel Boric. Que Gabriel Boric hizo una reforma que en el fondo no hizo más que consolidar el sistema privado de capitalización individual. Gabriel Boric llegó prometiendo acabar con las AFP y al final de su mandato, que le quedan 6 meses, se está yendo con el fortalecimiento de las AFP, cosa que es diametralmente opuesta a lo que ha planteado Gustavo Petro. Luis, ¿cuál crees tú que deberían ser las actividades que desde el sector, digamos, desde el sindicalismo, podríamos adelantar para aterrizar ese discurso que es necesario para las clases necesitadas, pero que lo entiendan? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que la crisis mundial del capitalismo, hay que decirlo, yo diría con todas sus letras. Tú hablaste de la clase obrera, término que a veces resuena como inadecuado para el lenguaje que hoy día busca instalar los dueños del poder, que es tratar de negarlo a las palabras que le hacen sentido al mundo del trabajo. Y por lo tanto creo que la gran responsabilidad que tenemos es justamente que el capitalismo en su fase actual es incapaz de dar respuestas contundentes a las necesidades que tienen los hombres y mujeres de trabajo. Porque lo que está ocurriendo en las sociedades, particularmente en América Latina, pero esto es una característica de todo el mundo, aumenta el empleo precario, el ataque de las grandes corporaciones financieras justamente a acabar con los derechos fundamentales, acabar con la seguridad social, o dicho de otra forma, convertir en negocio la seguridad social.
convertir en negocio la salud, como ocurrió en Chile, convertir en negocio la educación. Es decir, lo que está operando en el mundo hoy día es esta fiebre enfermiza por el lucro, por el dinero, por el negocio. Y lo que tenemos que hacer los sindicalistas de todo el mundo es justamente reivindicar lo que es fundamental. Jornadas laborales de menos horas, más derecho al ocio, que el ocio, hay que decirlo, es contrario al ocio, al negocio. Ocio, no negocio. Eso es lo que tenemos que propender a impulsar. Y bueno, y estos espacios de debate, de confrontación de ideas, de conocimiento, creo que son relevantes. Y la tarea nuestra es justamente socializar eso con la gente, que los trabajadores y las trabajadoras empiecen a comprender que el capitalismo no le ofrece garantía en el corto plazo, mucho menos en el largo plazo, porque es un sistema que está agotado, que se funda particularmente sobre la base histórica de mantener su alta cuota de ganancia, su tasa de ganancia. Y eso solamente lo puede lograr expoliando, solamente lo puede lograr destruyendo empleos, aumentando las jornadas de trabajo, lo que es una paradoja en circunstancias que hay más tecnología. Más tecnología. Entonces la tecnología no nos está sirviendo, la tecnología está destruyendo empleo, como ocurre en el sistema financiero, pero al mismo tiempo intensifica el trabajo. Los que están trabajando tienen jornadas más extensas. Esta es la ironía de la fase del mayor desarrollo tecnológico. Entonces, lo que creo tenemos que tratar de poner en cuestión es que la tecnología con el trabajo se enfrente a la tecnología con el capital. Es decir, estamos enfrentados a esa gran paradoja, que la tecnología, siendo una creación maravillosa del ser humano, muchas veces se nos vuelve en contra porque quien tiene el poder, el dominio de la tecnología, la usa no justamente para el desarrollo de la especie humana, sino que la usa justamente para la destrucción de fuerzas productivas, que en el fondo no es más que destrucción de humanidad, y responder a la fiebre enfermiza del lucro y la ganancia. Luis, el próximo año nuestro sindicato entra en un proceso de negociación colectiva con nuestro patrón, con el Banco Central de Colombia. ¿Qué recomendación nos podrías dar para afrontar ese proceso de negociación? Bueno, es muy difícil dar recomendaciones, particularmente a quien... Un par de tips. Sí, a quien viene de Chile, donde nosotros todavía estamos regidos por un código del trabajo del año 79, implementado en la dictadura y que no se ha movido una coma del año 79. La negociación que tenemos en Chile es por empresa, hay muchos sindicatos en una empresa. Propender un tips que es fundamental, la negociación colectiva ramal, creo que es la solución. Es decir, que todos negociemos como rama, porque no tenemos diferencia. Entonces, aquí en Colombia, afortunadamente, las tres organizaciones que existen, la UNEP, la CEP y ustedes, son organizaciones, yo diría, progresistas, con dirigentes que tienen mucha claridad respecto del acontecer político, nacional y mundial, y creo que están en condiciones, yo diría, como nunca, de propender a la unidad. Y ese proceso hay que enfrentarlo con mucha unidad y con mucha fortaleza moral. Y esa fortaleza moral la tenemos solamente cuando entendemos que estamos dando una batalla que no solamente es justa, sino que es necesaria, es éticamente correcto. Luis, un gusto tenerte por acá. Anebre siempre será tu casa. Y ojalá que nos podamos ver en no muy largo tiempo para mostrarte cómo avanza nuestra negociación colectiva. Sí, un abrazo a todos los compañeros y compañeras de Anebre, con los que tengo una muy buena relación. Los conozco hace muchos años, así que un gran abrazo para todos ustedes y éxito en la negociación.